Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor, este momento queremos dedicarlo a ti. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Asimismo, Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas con toda libertad, Señor, para que seas tú moldeándonos, Señor. Haz nuestro corazón afable, Señor, para que tú puedas irle dando forma conforme a tu preciosa y perfecta voluntad, Señor. Que esta palabra no vuelva a la vacía, Señor, sino que al contrario, sea una semilla que se siembre y dé fruto al 100%, y que ese fruto pueda servir para restauración, Señor, de los que nos rodean también, mi Dios. Bendita palabra esta, Señor, gracias por traerla a nuestras vidas, por revelarla a nuestro corazón, Señor, y te damos gracias también porque sabemos que de ella vendrán grandes cosas para los días venideros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Bien, amados, acompáñenme, por favor, en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar tocando algunos textos del libro de Hebreos, capítulo 5 al final, y Hebreos 6. Para no extender mucho el prólogo y poder desarrollar este mensaje pues en lo más posible, vamos a iniciar desde Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Allí vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos del capítulo 5 de Hebreos, es decir, Hebreos 1 del 1 al 10, Hebreos 5 del 1 al 10. Están hablando el apóstol Pablo, a quien le atribuyen la carta de los Hebreos. Debo decirles que no está confirmado del todo, pero la mayoría de los teólogos atribuyen a Pablo esta carta, este libro, esta carta de Hebreos. Explica allí, en esos primeros 10 textos, que el Señor, siendo mayor en el cielo, que incluso los mismos ángeles y todo lo que haya podido ser creado por el Señor Dios, pues siendo Jesús mayor que todo esto, pues Él, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios también, era el cual iba a traer a nuestras vidas la verdadera salvación. Él está explicando allí, ¿verdad?, que la obra que Él hizo no podía ser comparada ni por cualquier otro profeta ni por los sacerdotes existentes en tiempos pasados, en los cuales se expiaba de pecado al pueblo una vez al año, mientras que el mismo Cristo trajo una salvación que no solamente una vez al año, sino todos los días, de continuo, estaba Él allí intercediendo por sus hijos, intercediendo por nosotros. De eso estaba tratando el libro de los Hebreos. ¿Por qué se lo digo? Para que cuando iniciemos el verso 11 podamos estar claros de qué viene hablando el Espíritu Santo a través del autor del libro, de la carta, anteriormente. Hebreos. Le explico una cosa. Hebreos tiene ciertas complicaciones, esta carta, ¿verdad?, por el tipo de lenguaje que utiliza y la profundidad doctrinal. Hebreos es muy sustancioso en cuanto a toda la doctrina cristiana. Hebreos es una carta dirigida al pueblo judío. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de esta carta? Fortalecer la fe de los judíos. ¿Qué judíos? Los judíos que habían buscado ingresar a la iglesia del Señor. Es decir, judíos que buscaban el Evangelio como su fe, como su salvación, como su opción de vida. Amén. Hasta allí comprendemos, ¿verdad? Entonces, esta carta, estos judíos buscaban unirse a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que estos textos del finales del 5 y el capítulo 6 van a hablar de cómo dichos judíos, los cuales tenían conductas que pudiésemos decir que agradaban a Dios, eran judíos que estaban muy arraigados a su cultura, a la ley, a las doctrinas pasadas, a los rudimientos con los cuales desde niños fueron formados. Entonces, ¿qué sucede? Que estos judíos iban a tener actitudes, palabras y conductas que
iban a entorpecer su desarrollo. E incluso no solamente que le iban a entorpecer y a atacar, iban a hacer que retrocediera. Y de eso vamos a estar hablando. Bien, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pregunto yo, había mucho que decir, pero era difícil de explicar. ¿Pero por qué era difícil de explicar? ¿Es que era una doctrina demasiado complicada que explicar? No. Aquí lo está diciendo, porque os habéis hecho tardos para oír. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, escuchar previamente al servicio los estudios bíblicos, en los cuales queremos aclarar dudas, contestar sus preguntas, las incógnitas con las cuales podamos llegar a este lugar cada domingo, lo que nos haya pasado en la semana y que esté relacionado con lo que se está enseñando. Y aparte de todo eso, el estudio bíblico busca exhortar y busca enseñar, busca edificar, busca crear fundamento en las personas que no lo tienen y en las que ya lo tienen. Busca pues ir levantando esa vida doctrinal que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Que en este caso estas personas eran tardas para oír. ¿Cómo tardo para oír? No solamente que eran un poco renuentes, no solamente que se decía algo y no prestaban atención, sino que había que decírselo muchas veces, ratificarlo. Y quizás ellos en su terquedad o en el hecho de que estaban tan aferrados a esas primeras enseñanzas que no querían pues aceptar del todo lo que se les está diciendo. Sí, Jesús, sí, ese es Dios. Sí, Jesús, ese es el que nos salva. Pero también tenemos que ver que Moisés había escrito acá, que decía esto, que decía aquello, y por eso es que viene el autor diciéndole, bueno, si les hemos explicado que Jesús murió en una cruz como sacrificio perpetuo, ¿para qué están sugiriendo que vayamos nuevamente en la fecha estipulada de la ley a hacer sacrificios, cuando ya Jesús ya hizo el último sacrificio, el eterno, el que no pierde validez? Y en ese asunto estaban ocurriendo. Ese era el contexto de esto. En nuestro contexto, en nuestra actualidad, en nuestro presente personal, amado, muchas veces nosotros se nos dicen las cosas y somos tardes para oír. Todos, incluyéndome. Muchas veces se nos pueden sugerir cosas. A mí, una de las personas en mi vida que a diario me discipula es mi esposa, por si usted no lo sabía. ¿Por qué? Porque ella vive conmigo más que cualquiera. Ella está allí y ella puede ver mis virtudes, pero también puede ver mis debilidades. Y quien me sugiere a mí las cosas que hago que a Dios quizás no le pueden agradar, o que tengo que admitir son errores de la vida cotidiana, le estoy hablando. Entonces ella me las dice y yo se las puedo aceptar, y muchas las tomo y mejoro, pero hay otras que me ha costado y sencillamente he sido tardo para oír, y me lo tiene que decir 2 y me lo tiene que decir 3 y 4. Lo acepto con humildad, es así. Y quizás las que me pueda decir hoy mismo o mañana me las tenga que volver a decir la semana que viene, porque es nuestra actitud como ovejas que somos, en el sentido espiritual como nos llama el Señor. A veces somos un poquito tercos, somos así, o simplemente escuchamos hasta donde empieza el oído y no dejamos que eso termine de entrar a nuestro cerebro. Tengamos cuidado con eso, porque no es que lo que nos están diciendo es difícil de explicar, es que nosotros hacemos complicado el mensaje. Amén. Yo espero en el Señor, espero, amados, en el Señor, que cuando nosotros, pastor, mi persona y quien Dios le dé la responsabilidad de comunicarles acá el mensaje de amor y de bendición del Señor para sus vidas, no sea un mensaje que para ustedes sea complicado, sino por el contrario, lo más sereno, diluido y comprensible posible.
porque queremos que usted se vaya edificado, que usted haya entendido lo que el Señor quiere hablar a su vida y que usted pueda practicarlo, obviamente. Amén. Verso 12. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Un fundamento, algo básico. Lo básico, lo primero. ¿Sí? Cuando a usted le hablaron de Cristo, lo primero que le hablaron es de que Cristo es el que murió en la cruz para salvación y perdón de pecado. Eso es un rudimento. Imagínese que usted, yo constantemente tenga que explicarle que Cristo murió por usted en la cruz. Constantemente. No tiene razón de ser, ¿verdad que no? Después de tanto tiempo. A ver, levánteme la mano. ¿Quién tiene aquí en la iglesia más de 2, 3 años? ¿Quiénes los tienen? Poquitos, yo creo que casi todos. ¿Tienen menos? Ajá. ¿Quién tiene 10 años viniendo acá a la iglesia? 10 años. Sí, no vayan a... No, que después me ven que yo soy viejo, pastor, viejo. No. Ajá, 20 años. Varios todavía, ¿verdad? Y bueno, 30, ahí sí bajo yo la mano. Yo no llego a 30 años. Hay otros que sí, que son más viejos que yo. Ya está, los pillamos. ¿Verdad? Después de tanto tiempo estas personas, Dios santo, 30 años y que uno tenga que estarle explicando lo mismo que se les enseñaba desde el principio cuando empezaron a ir a la iglesia, no tienen razón de ser. Con 30 años ya es para que seamos, pues, como maestros de la palabra. Eso está diciendo acá el Señor. Entonces, que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Habéis llegado a ser tales, habéis llegado a ser tan débiles, es lo que está diciendo, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, claro, porque está comparando con un bebé. ¿Sí están entendiendo? Compara con un bebé y hay que darle lechita, porque no tiene todavía desarrolladitos sus dientes y la capacidad de poder masticar el alimento sólido. Entonces es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cómo es esto? Que no sabe juzgar bien. No puede juzgar bien las cosas, porque es inexperto. Porque es niño, dice acá la palabra del Señor. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué han alcanzado? Madurez. Para los que por ¿el uso de qué? Tienen los sentidos ejercitados. El uso de los... Por eso es que a mí me encanta hablar de los sentidos espirituales de un cristiano. Nosotros podemos ver o podemos ver. Cuando la Biblia dice llamando las cosas que no son como si fueran, estamos viendo a un borracho allí tirado en la calle, o estamos viendo a un hombre restaurado que Dios puede sacar de su condición y libertad. ¿Se fijan? No es lo mismo ver con nuestros ojos carnales y faltos de fe a ver lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Esos son los sentidos ejercitados. Por darle un ejemplo, dígame por él. Nueva versión. ¿Ah? Okay. Los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir lo bueno y lo malo. Sí, porque acá dice, ¿verdad?, que tienen por el uso los sentidos ejercitados y saben discernir del bien y del mal. Es decir, diferenciar. Un inexperto no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Un experto ya, uno que tiene la capacidad de digerir la doctrina fuerte del Señor, la sustanciosa, la que desarrolla pues estos sentidos ejercitados, sabe que un 31 no se va a poner un disfraz de Superman y se va a ir a una fiesta porque quiere compartir con su familia. No, sabe que un 31
más bien tiene que ponerse a orar, a ayunar, porque en el mundo entero, no solo en Venezuela, en el mundo entero, se desarrolla una actividad espiritual nefasta con brujería, hechicería, idolatría, sacrificio, satanismo mismo, porque es la Navidad de los adoradores de Satanás. Sabemos diferenciar o no esta cosa. Ahí viene la feria pronto. Ahí viene la feria. Yo no veo estados. El año pasado se los dije. Que yo no veo estados, pero me llegan. Pastor, mire lo que vi en este estado. Y empiezo a ver cositas que, caramba. Entonces yo espero que tengamos ya la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y que en los estados de este año, pues yo los vea a usted compartiendo con los pobres, en ayuno y alabanza. Me pongo que usted está adorando al Señor en el lugar donde usted esté, predicando a los de su familia, a los del trabajo. Eso es lo que queremos ver. ¿Sí? Yo por lo menos el 17 antes, yo tengo una gran fiesta. El 17 antes cumple mi esposa. No le voy a dejar de celebrar. ¿Sí? Ahora el 18 ya es otra cosa. Como decía mi hermano Wilfredo ayer en la reunión de jóvenes, no es recomendable ni ir a ver las luces, el encendido, lo podemos ver otro día, pero para esos días lo que uno está buscando es peligro en la calle. Y usted lo sabe que es así. Porque las botellas voladoras que abundan caen en los que no tenían que estar en ese lugar. Esa botella tenía que caer en el piso. Pero como ahí había alguien que no tenía que estar en ese lugar, a él es el que le cae. Por ahí dicen a los más bobos. Los más bobos no. No, tampoco, por allá. Eso que digo, no. Los que no tenían que estar ahí. Vamos a darlo hasta ahí. Los niños. Les cayó porque son niños, como dice aquí. Bien, seguimos avanzando. Ahora sí entramos a Hebreos 6. Y fíjense bien rapidito, porque lo que quiero desarrollar está desde el verso 4, pero desde el primero del verso 6 dice así: por tanto, dejando ya los fundamentos, lo básico, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es importante, oiga, aquí no está menospreciando, no está menospreciando, pero la palabra del Señor es muy amplia y tiene muchas cosas que decir, ¿no? No nos vamos a vivir toda nuestra vida estudiando una pequeña porción y descartando todo lo demás. El pastor me dijo que teníamos que memorizar Juan 3:16 y ya yo me lo aprendí, ya cumplí. No. El pastor dijo que deberíamos saberlo de memoria, pero no le dijo que es lo único que se va a memorizar, por si acaso. Entonces, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí empieza a desarrollar algunos fundamentos básicos del cristiano, lo primero que aprendemos, fíjense, otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Tú tienes que arrepentirte, es lo que está diciendo, porque eso que tú haces está mal y a Dios no le agrada. Y cuando tú oraste al Señor le dijiste, perdona mis pecados, pero no le pediste perdón para seguirlos cometiendo, sino para ya dejarlos atrás y desechar ese viejo hombre, esa vieja persona y dejarla atrás. Dice, el fundamento de la fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así lo dice el libro de Hebreos también. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pastor, usted viene 10 años después, ¿y qué es la fe? Y usted cree que tener esperanza es tener fe. No, pastor, yo no creo en los médicos. ¿Y por qué usted no cree en los médicos si los médicos ayudan a los enfermos? Porque yo no creo en los médicos porque yo no voy a tener fe en los médicos. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Amén. La fe es un don de Dios. Y el Dios no le va a dar un don para que usted crea en los médicos. Por darle un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Dios le da ese don para que usted sea salvo por gracia y no por obra, como dice Efesios 2, 8 y 9. Seguimos.
dice otra de las doctrinas, la doctrina del bautismo, usted tiene que bautizarse. ¿Por qué tiene que bautizarse? El Señor Jesús se bautizó, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios encarnado, porque era un acto de obediencia y para proclamar al mundo que le pertenecemos a Dios, ¿o no? Entonces tenemos que bautizarnos. Si a mí una persona me dice, no, que yo no estoy seguro de bautizarme todavía. Si no estás seguro de bautizarte todavía es porque no estás seguro de que amas al Señor por sobre todas las cosas. Tan sencillo como no te quieres comprometer. Sencillamente tú ves y dices, no, porque es que no vaya a ser que... A mí me dice, yo tengo un compañero de trabajo que lo están presionando en la iglesia porque te bautice, y yo le digo, yo le doy la razón, él se va a bautizar cuando él lo decida. No lo pueden obligar. Si lo obligan y se bautiza, lo van a mojar. Como que si fuera carnaval y le tiraron una... No va a valer más que eso, que un vejigazo, digamos. Porque su corazón no va a estar bautizado. El bautismo no se trata de mojarnos, de meternos y salir, no. Esos son simbologías. Esos son muestras de testimonio, como se lo estoy diciendo. Pero la obra tiene que ocurrir es acá, en nuestro corazón. Entonces... ¿y por qué él me dice que no? Sencillamente porque él todavía, después no voy a poder seguir bebiendo. Yo no le digo, pero él dentro de mí yo digo, no, vas a poder seguir bebiendo, que no lo debes hacer es otra cosa. Pero yo no le puedo decir eso, no lo va a entender. Ah, ¿sí puedo seguir bebiendo? Ya, mañana me bautizo, va a decir. Entonces cosas como esas, es lo que sí le confronto, le exhorto y le digo, entonces vale más para ti la cerveza que Dios. Tú quieres estar más con el licor y el poder tomar que estar con Dios. Y esa sí es la verdad. No, es verdad, no quieres, no estás seguro, no lo hagas entonces. Pero pídele a Dios que obre en tu corazón de tal forma que Él te ponga el sentir de hacerlo. Pues. O sencillamente te puede llegar la hora final y te vas a quedar todavía sin bautizarte y peor, sin Dios. Amén. Porque hay que también confrontar, sacudir a las personas. Porque por más tardos que sean para oír, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar ir al infierno? Por quedarnos callados. Bueno, no vaya a ser que se ponga bravo, ¿no? Tenemos que decírselo. Y más si es nuestra familia. Conversaba con una hermana el jueves y me dijo, no, que yo no sé si decirle esta cosa de los ídolos y eso, porque... no quiero entrar en polémica y tal. Yo le tuve que decir, allí donde estaba, no quise ser presionarle mucho, pero tuve que buscar reaccionar y decirle, ¿y qué vas a dejar? Que se vaya al infierno. Tú dices que es buena gente, tú dices que es amoroso, tú dices que ayuda a los demás. Y así con todas esas características no va a valer de nada y vas a dejar que el diablo se la lleve. Tienes que seguirle predicando. No nos podemos callar. Porque es así. Que se pongan bravos con nosotros. Es mejor que hoy se pongan bravos y mañana nos agradezcan a que estén felices con nosotros y mañana estemos el resto de nuestra vida lamentándonos porque dejamos que el enemigo la devore o los devore. ¿Es o no? Recuerde que el Señor Jesús recibió insultos, burlas, escarnecimiento, ataques. Y los recibían por amor, para seguir predicando la palabra. A Pablo lo apedreaban, lo medio mataron un montón de veces. ¿Qué no le pasó a Pablo? Ese hombre llegó a viejo, todo con cicatrices, herido, molido también. Y encima muere decapitado. Y él seguía predicando la palabra. Entonces nosotros no, porque se van a poner bravos con nosotros. No. Y sigue hablando de doctrina, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, todas cosas que hemos hablado ya. El Señor va a venir pronto, lo decimos, y lo vamos a decir y lo vamos a conmemorar el próximo domingo en la cena del Señor. Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia, pero ¿saben a qué viene también? A un juicio eterno en el cual todos tendremos que dar cuenta. Unos darán cuenta con abogados, Cristo Jesús intercediendo y serán inocentes. Pero otros darán cuenta y no tendrán quien los defienda. Y eso, ahí es donde van a caer en el crujir de dientes eternos. Una terrible condena, amado, de la cual nosotros tenemos que hacer lo posible
y tomarnos el tiempo, la dedicación y el amor para poderlos liberar de eso y poderles buscar el abogado por excelencia. Dice Pablo, suponiendo, como le digo, siempre con el asterisco allí, el apóstol, verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Allí cierra la introducción de lo que se está diciendo, 5 para las 12. Ya me voy a apurar. Fíjese bien, amado. Verso 4. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que hemos venido consecutivamente estos últimos domingos hablando. Los que se apartan, los que vuelven atrás, la apostasía. Fíjense cómo dice el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué cree usted que significa la palabra o la frase que fueron iluminados? ¿Qué es eso de ser iluminados? No, pastor, eso es que les llegó la verdad de Cristo y la salvación y la manifestación de Cristo llegó a su vida. Eso es ser iluminado, porque Cristo es luz. Cristo es luz porque es verdad, porque Él trae la verdad. Y el ser iluminados, recuerde a quién se le estaba diciendo, ¿no? A los judíos. Esta carta era para los judíos, obviamente sirve para todos. Se le está diciendo a los judíos que eran incrédulos. Se les dice, fueron iluminados una vez. Se les habló de la verdad de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la única salvación, la única alternativa. Ah, ¿verdad? Yo pensé que había muchas alternativas, porque había muchas religiones. No, hay una sola. Es el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es ser iluminado. Pero no es ser salvo, no es ser salvado. Seguimos. Dice también, y gustaron del don celestial. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y celestial por qué? Porque viene de parte de Dios. ¿Usted cree que solamente los cristianos reciben regalos de parte de Dios? La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. De hecho, ahorita vamos a ver una ilustración más adelante, no me voy a extender por eso, donde va a ver que la bendición y el don celestial cae sobre todos. Cae, pero no todos, digamos, son agradecidos con esto. En el estudio bíblico lo vimos también. La señora Dori lo recordó. El Señor también lo había traído a mi mente. Los 10 leprosos. Jesús viene, los sana a los 10. Solo uno se devuelve a darle gracias y es salvo. Los otros 9 se fueron sanos, pero se perdieron. ¿Cuántos recibieron el don celestial? Los 10. ¿Y cuántos se salvaron? Uno solo. Seguimos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No. Si tienen parte con el Espíritu Santo, esos sí fueron salvos. Porque tienen parte con el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos, usted puede buscar incluso otras traducciones también, para que usted pueda ver las perspectivas. Ser partícipes del Espíritu Santo es disfrutar de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, la sanidad. ¿Quién es el que sana? No, el hermano tiene el don de sanidad y la hermanita y la señora se sanó. ¿Verdaderamente fue el hermano con su don de sanidad que la sanó? ¿O es el Espíritu Santo obrando en la hermana? Y vuelvo a tomar como referencia el estudio bíblico. Se estaba hablando de un predicador con un don de sanidad que el Espíritu Santo le está dando, y él oraba y la gente era sanada. Y les decía que confesaran a Cristo como Salvador, y lo hacían. Y llevaba un registro. Y años después iba a ver, y muchos de ellos vivían descarriadamente, no iban ni siquiera a la iglesia. Fueron sanados por Dios. Tuvieron participación con el Espíritu Santo, gozaron de sus manifestaciones y milagros, pero no fueron salvos. ¿Sí me está entendiendo? Seguimos pues. Verso 5. Y asimismo gustaron. Vuelve a decir gustaron. ¿Qué es gustar? Probar.
Usted, gustar no es comer. Gustar es, sí, probar. Es el primer mordisco. Ese es el más bueno. Ese es el más sabroso, ¿o no? Porque cuando usted tiene su hamburguesa en su mano y la tiene nuevecita y le quiere dar un mordisco con el que se quiere comer la parte de adelante y la de atrás también, ¿verdad que sí? Es gustar solamente, no se la cambiaron. Gustar de la buena palabra del Señor. Aquí esta gente gustó la palabra de Dios, gustó, me está diciendo Hebreos acá. Y yo puedo recordarles nuevamente, traigo siempre referencia la parábola del sembrador. Dice la Biblia primero que salió el sembrador y esparció la semilla y la primera cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron, que es Satanás quitando esa palabra. Eso es como la vecina que escuché ayer. Llegó un muchacho, un joven a su casa y yo estoy escuchando, y el muchacho era cristiano y le empezó a hablar a la señora, ay, fulanita, qué tal, que esto, que lo otro, y tal. Y cuando le empezó a hablar de Dios, no me vas a empezar a hablar de los, y maldijo a los cristianos. Y así lo dijo. Y ya está. Y la palabra fue lanzada, la semilla fue lanzada. Pero eso no hizo nada. Porque de una vez Satanás la quitó por lo que hay en esta mujer. Triste y lamentablemente. ¿Se fijan? Pero viene ahora las dos siguientes casos. El caso 2 y el caso 3. La semilla cayó en pedregales y dice otro que la semilla cayó en espinos. En cuanto a los pedregales, quiso brotar, pero vino el sol y la secó porque no tenía raíz. Y en cuanto al espino, pues quiso brotar, pero los espinos la ahogaron y no dio fruto tampoco. Pero la palabra cayó, entró en el corazón de esas dos tipos de personas, pero no dio fruto. Gustaron la palabra, les gustó la palabra. Y Jesús decía, son estas personas que escuchan la palabra, les gusta la palabra, pero cuando vienen los afanes y las pruebas que el mundo da, ya desechan esa palabra y se vuelven a lo viejo. ¿Se fijan? Porque no se alimentaron, no se nutrieron de la palabra constantemente, simplemente la saborearon, como dijo Marx, degustaron un poco de ella, apenas vestigio de la gloria del Señor. Dice así, ¿qué más? Y los poderes, gustaron también de los poderes del siglo venidero. Seguimos, verso 6, y recayeron. ¿Qué sinónimo le podemos dar a ese verbo recayeron? ¿De qué hemos estado hablando? De apostasía. Recayeron, apostataron, volvieron atrás. ¿Se fijan? Después de todo esto, de degustar, de ver, de disfrutar del Espíritu, decayeron. Experimentar las bondades del Señor. Lamentablemente, mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. Rapidito, se lo leo. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque como dice el viejo proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse nuevamente en el cielo. Es fuerte esa palabra, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos poner a una persona y que esa persona vaya todos los domingos a la iglesia, pero por más que vaya todos los domingos a la iglesia, si esa persona no es cristiana, porque vaya a la iglesia y vaya a la iglesia y vaya sin querer acercar a Cristo, no va a ser cristiano. No va a ser cristiano. Aquí lo está diciendo, si tiene ojos de chivo, trompa de chivo, pelo de chivo, no puede ser paloma, es chivo, es lo que es. Tú lavas a la cerda, ella sigue siendo cerda, te va a ir a revolcar otra vez en el barrial. Tú agarras al perrito y lo aseas también y le das la comida y le das la cosa, va a seguir revolcándose también en su cochina, porque es perro, porque así hacen los perros.
tú al incrédulo le vas a dar la palabra del Señor y no la guarda, medio la degusta allí y ya, va a volver a hacer lo mismo, porque eso es lo que es. Porque es lo que es. Hasta que Él abra verdaderamente su corazón y deje de ser lo que es y sea lo que Cristo quiere que sea, ahí es donde nosotros vamos a decir, ahora sí. Después de 86 veces que confesó a Cristo, esta sí es la verdadera. ¿Por qué? Porque es lo que está demostrando. Amén. Mira lo que dice esta versión. Dígalo. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver otra vez a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios. Sí, eso es más adelante, sí. Sí, Señor. Y a eso vamos. Y a eso vamos. Entonces dice, recayeron y apostataron. Y viene Reina Valera según la versión que había leído Marcelo. Dice, y que sean nuevamente renovados para arrepentimiento. Otra versión dice, sería imposible convencerlos de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque están dándole la espalda a todo eso. Han visto las manifestaciones, los milagros, han escuchado la palabra, las bondades del Señor, lo que viene del cielo de parte de Dios. Han visto la revelación de la palabra, fueron iluminados, conocieron el camino y con todo y eso se fueron y le dieron la espalda. Entonces dice, estas personas no van a ser convencidas de arrepentimiento, no van a ser convencidas de que se postren ante Dios, porque son así y van a volver a su mismo lodo, lamentablemente, porque son duros de corazón. Y allí viene la otra parte que nos leía Marce, que dice, ¿qué están haciendo estas personas? Están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole nuevamente a vituperio. O sea, para ellos no vale lo que Cristo hizo, ni lo que padeció. Para ellos les da igual. Es más, si lo tienen que volver a hacer, que lo hagan. Que lo vuelvan, es lo que está diciendo allí. Que lo vuelvan a crucificar y que le vuelvan a burlar. Que le vuelvan a escarnecer. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, aquí en la actualidad y desde hace muchísimos años, hay corrientes, mi hermana Mayra mucho estudia también sobre eso y mucho nos comenta en cuanto a eso, de estas corrientes que utilizan textos como estos para venir a proclamar de que la salvación eterna del Señor se pierde. Se fijan, estamos hablando de apostasía, pero la apostasía no de cristianos, de incrédulos. No se está hablando acá de cristianos, se está hablando de los judíos que quisieron unirse a la iglesia, pero que según su mismo estilo de vida. Y se les dijo, no, eso no es así. Porque ya te hemos enseñado desde hace mucho tiempo cuáles son los verdaderos fundamentos cristianos. Aparte, mi hermana, vamos a estar claros, ya hemos leído todo lo que la Biblia habla en cuanto a lo que se actuó en ellos. Fueron iluminados, escucharon la palabra, se manifestó el Espíritu, ¿verdad? Muchas cosas. Pero en ningún lado dice que fueron santificados ni que fueron justificados. Lo dijo, yo no lo leí, y en su versión por allá tampoco lo dice. Si a mí me dice, porque siendo ya justificados y habiendo sido santificados, apartados para Dios, tomados para Dios, se volvieron atrás, apostataron y cayeron. Si a mí me dijera eso, yo digo, bueno, entonces sí. Entonces yo no comprendería lo que dice la Biblia de que siendo santificados, apartados para el Señor y que en la mano del Señor nadie nos puede arrebatar, entonces, pero si nos volvemos atrás, entonces sí caemos. Señor, nadie nos arrebató, nosotros solitos nos caímos. Así le vamos a decir a Dios. No tiene comprensión. Por allí le dejo, si quieren los que están anotando, pueda leer Juan capítulo 2, versos 23 al 25 y Mateo 7, versos 21 al 23. No lo voy a leer por razones de tiempo. Pero lo otro en cuanto a esto, aquí me dice de estas personas que recayeron que sería imposible que volvieran al arrepentimiento. Así lo está diciendo, lo leímos.
Entonces yo les hago una gran pregunta acá. Una gran pregunta. Usted fue salvo, pero usted apostató y por lo tanto deja de ser salvo. Pues entonces ya usted perdió toda esperanza. No, no. Señor es fiel y justo, y si yo me arrepiento otra vez, vuelvo a ser salvo. Y en eso ando. Me arrepiento, hago y pierdo. Me arrepiento, hago y pierdo. Y así voy a andar. No, no. No, porque esa misma palabra te está diciendo aquí que es imposible que tú te vuelvas a arrepentir y que Dios no se va a volver a crucificar por ti. Entonces, la perdiste, pues eternamente la perdiste y te quedaste sin nada. Amados, si esto fuese así, todos nos hubiésemos quedado sin salvación. Y Cristo murió para dejar el cielo vacío. Vacío. Porque créanme que con todo y que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, nosotros hacemos uno que otro pecado por allí. Porque no somos pecadores consecuentes y constantes, no. Pero sí cometemos pecados porque somos imperfectos. Y usted lo sabe. Tenemos nuestras debilidades. Entonces, si decimos que no pecamos, vamos a ser a Dios mentiroso. Entonces, como Dios no es mentiroso, los mentirosos somos nosotros, entonces tenemos que reconocer que nosotros también pecamos. Entonces, ay, triste, pecamos, perdimos y ya no podemos volver a casa. Sí, eso es como el vuelo que sale y yo me tuve que bajar porque se me quedaron las maletas en el lobby y el vuelo suyo se fue. No, devuélvalo, porque ya se fue, ya partió y ya es imposible que tú desde donde estás llegues al avión y te puedas ir en ese vuelo. Ya, eso mismito pasa, amados. Entonces, mire lo que dice Juan 10, 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, subraye eso, jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de mi Padre. Está diciendo Jesús. Bueno, sí, nadie los puede arrebatar del Padre, pero por si les queda duda, viene Jesús y dice: mi Padre y yo uno somos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que nadie lo va a arrebatar, nos va a arrebatar de las manos del Padre, pero que no nos va a arrebatar de su mano, porque Él y el Padre son uno. Entonces ya el Señor murió, nos ganó, nos rescató, nos tiene apartados, santificados y justificados, y de aquí nadie nos saca. ¿Amén? Amén. ¿Cómo le confirmo yo eso? Eso se lo va a confirmar Dios el día que usted se muera. ¿Y sabe por qué? Y ya lo hemos hablado antes. Porque si somos verdaderamente cristianos, vamos a permanecer hasta el final. No le voy a decir, usted dice que es cristiano, pero si no permanece hasta el final, no va a ser salvo, porque se va a apostatar y se va a apartar. No, así no es que se explica esto. Se explica de la siguiente manera: porque ustedes son cristianos, ustedes van a permanecer hasta el final. Amén. Esa es la verdad. Así es que se dice la cosa. No es como decía al principio en el verso 5, no es que es difícil de explicar, sino que hay gente que se le hace difícil de explicar. Eso es lo que pasa, que se le hace difícil de explicar. Pero cuando las cosas se explican correctamente, como Pablo le decía a Timoteo, cuida de enseñar correctamente la doctrina. Cuidadito. Entonces usted lo cuida cómo la va a enseñar. Ahí es que la cosa va a fluir, la gente va a entender, y este poco de corriente se pueden evitar que se estén formando. Amén. Seguimos ya para terminar. Verso 7. Porque la tierra, allí viene el ejemplo, la ilustración que le dije que iba a venir. Fíjense bien. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esto es una ilustración, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Se fija, pastor, hay gente que sí da fruto, es decir, si es cristiano y está dando fruto y recibe la bendición de Dios.
¿Verdad que sí? Es que esto es lo que está... Pero dice el verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos, pero esa tierra que produce espinos y abrojos, ¿le cayó la lluvia o no le cayó también? Le cayó, pero no dio fruto. No dio fruto. ¿Cómo es esa tierra? Es reprobada, subraya eso ahí, reprobada. Está próxima a ser maldecida. No recibe la bendición de Dios, sino lo contrario, próxima a ser maldecida. No ha sido maldecida todavía tiene chance. Va a seguir cayendo lluvia, va a seguir cayendo bendición, va a seguir viniendo palabra. Tiene chance de empezar a dar fruto, porque próximamente puede ser maldecida. Puede ser maldecida. Dios guarde a nuestra familia que no llegue a ser así. Y finalmente será quemada. En otra versión, sí. Y al final aquí lo dice. Y su fin es ser quemada. ¿Por qué? Porque no dio frutos. ¿Cuál es la conclusión de estos textos? Por sus frutos les conoceréis. Y por sus frutos será su final. ¿Con la bendición de Dios o con la maldición? Lamentablemente. El Señor lo dijo, Deuteronomio, he aquí el camino de la bendición y de la maldición, escoge tú. Y te sugiero, todavía el Señor en su misericordia, y te sugiero que escojas el de la bendición. Todavía el Señor te da la ayudita, pues. Llama a un amigo, consúltale a la audiencia, escoge la bendición. Yo voy a escoger la maldición. Cuente. Escoge tú pues la bendición. Todavía pues. Casi que lo está empujando. Vamos, vétete por ahí. Pero no. Señor, yo soy cabrita, yo me voy por allá. Me brinco la talanquera. Lamentablemente, amados. 2 minutos. Viene el texto 9, en efecto, pero estoy haciendo lo que no hice en la última predicación, mirando mucho el reloj. Verso 9 dice así: pero en cuanto a vosotros, a ustedes, les está diciendo a los que Pablo pues ve firme allí y está hablándoles, dice: oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, es decir, van por buen camino, por camino de salvación. Dice, aunque hablamos así nosotros, aunque estemos hablando estas cosas. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia quién estamos mostrando el amor? Hacia el Señor. ¿Ha trabajado para quién? Para el Señor. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque dice, miren, aquí se está diciendo la palabra que como ellos trabajaron y sirvieron, es decir, hicieron obras, por eso están seguros de que son salvos. Pero no es que no somos salvos por obras, no. Recuerde lo que venimos hablando, recuerde la ilustración de la tierra fértil o la tierra que da abrojo. Por su fruto les conoceréis. Nosotros, está diciendo, somos testigos de que ustedes aman a Dios y como lo aman, les sirven a Dios, les sirven. Y eso es parte del fruto de arrepentimiento que ustedes tienen. Porque es como decía Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea que la fe necesita de obra, porque si no la fe es inválida. La fe necesita de frutos, de que usted demuestre. Cuando hablo de que la fe sin obra es la fe sin que tú demuestres que has recibido un cambio de parte de Dios. Si no muestras ese cambio, sino que vives igual, pero dices que tienes fe en Dios, es muerta. Tan sencillo como eso, para no profundizar más. Entonces, aclarado esto, ¿verdad? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Se fijan, ahorita se lo dije, todavía se lo está diciendo. Estamos seguros, yo creo que estoy seguro de que ustedes son
son salvos, van por buen camino y todo lo demás. Lo único que les digo, no se desanimen, no se desanimen, estén persuadidos de continuar así hasta el fin. Porque si se quedan a medio camino, el mismo Pablo lo decía en Filipenses, no es que lo haya alcanzado yo, todavía Pablo lo decía así, no es que lo haya alcanzado yo, pero ciertamente hago una cosa, dejando todo atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Y qué tenía Pablo por delante? Ser perseverantes hasta el fin, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento en Cristo Jesús de Pablo? Que fuese apóstol, que llegase a Roma, que le predicara al César. No, que fuese salvo y se encontrase con él. Ese es nuestro supremo llamamiento. Entonces, persuadidos, hermanos, de que permanezcan así hasta el fin. Mi hermana Faridi, hace 2 semanas atrás, nos compartió un mensaje y tremendo regaño que estaba dándole a la gente ahí también y todo, porque les ama. Y nosotros se lo aceptamos con humildad, porque les ama. Sigue así hasta el fin, exhortando a la gente. Mis hermanas, mire, mi hermana Guillermina, con todos los años que tiene, y hace un gran esfuerzo para poder llegar aquí, a este lugar, porque ella quiere en sus últimos años todavía seguir buscando la presencia del Señor. Sigue mi hermana fortalecida hasta el fin. Mi hermano Francisco ahorita no está aquí, se ha sentido, bueno, ya lo tenemos, ya, gloria al Señor, ya está mejor. Mi hermano ahorita estaba, muchos no se dieron cuenta, con unos malestares y una cosa, y por respeto al Señor fue hasta afuera. Cuando se sintió mejor, volvió, porque anhela del Señor. Sigue mi hermano así hasta el fin. Sigamos así, amados, hasta el fin. Ese es en lo que tenemos que estar persuadidos. No se crea que ya porque usted es algo, ya, listo, lo tengo todo. Si de aquí para adelante hago estragos, no, el cristiano no piensa así. El cristiano dice, voy para mejor, voy para mejor, voy para algo más excelente. Correr de tal manera que en el estadio donde muchos corren, corre tú de tal manera que obtengas el premio. Amén. Tremendo eso, tremendo. Mientras tengamos vida, hermanos, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, llegamos a la mitad y hasta aquí lo vamos a dejar. Pónganse de pie, amados. Yo sé que el Señor ha hablado el día de hoy. Yo sé que el Señor ha traído lo que hemos querido escuchar. Estamos contentos porque desde las 9:30 que llegamos a este lugar, el Señor nos nutre, nos llena, nos enseña, nos da palabra. Entramos con su palabra y nos vamos con su palabra, y en nuestro hogar vamos a seguir predicando esa palabra en el nombre de Jesús. Y lo que anhelamos, como mi hermano Flavio, que con tanta pasión estudia la palabra y quiere compartir la palabra, pero quizás su condición física no le ha permitido llevar este mensaje tanto tiempo. Anhela, mi hermano, no dejes de anhelar y de querer que esa palabra sea transmitida. De alguna u otra manera, ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón, lo vas a poder propagar a los demás, al que lo necesite, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque tus bondades, tus misericordias, Señor, son manifiestas todos los días en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú traes claridad, tú traes verdad, Señor. Tú traes, Señor, revelación del camino correcto, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nosotros somos de esos apasionados y enamorados de ti, que te servimos, Señor, que queremos hacer el bien al prójimo para cumplir tu mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Pero lo principal es que te amamos a ti también por sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser como estos que recayeron. Ayúdanos, Señor, a poder estar contigo hasta el final, Señor. Yo creo, Señor, yo anhelo, Señor, yo espero, y mi confianza está depositada en que yo soy uno de esos, que hasta el final estaré contigo, Señor.
Mira a mis hermanos, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. A ti nadie te puede engañar, Señor. Fortalécelos en los momentos más difíciles, Señor. Dales prudencia, Señor, en los momentos en los cuales ellos puedan festejar, alegrarse, que lo hagan también con sabiduría y prudencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el mejor testimonio, el que a ti te agrada, para que no solamente nosotros nos conduzcamos bien para salvación, sino también para que esa salvación pueda extenderse a todos los que nos ven, a los que conviven con nosotros, Padre. Bendito Dios, Señor, en esta hora te pedimos por aquellos que te han dado la espalda, Señor. Muchos hermanos que el día de ayer pudieron haber venido por mucho tiempo a la iglesia, Padre, y luego te dieron la espalda, Señor. Tú los sacaste, Señor, del lodo cenagoso, Señor. Tú, Señor, mi Dios, trajiste bendiciones a su vida, Señor. Los saciaste, los levantaste, los sanaste, Dios mío, vendaste sus heridas. Y con todo y eso, Señor, te dieron la espalda por otra cosa, Señor. Por algo mínimo, Señor, por algo sin valor. Se dejaron seducir, Señor. Por ello te pedimos hoy, Señor, para que seas tú inquietándolos, Señor, transformando esos corazones de una vez por todas, Señor. Que más allá de ser iluminados y que puedan degustar tu palabra y tus maravillas, Señor, puedan ser impactados a tal punto, Señor, que nadie pueda arrebatar esa semilla de sus corazones y que ellos puedan verdaderamente postrarse a ti. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor bendito y amado, bueno y poderoso, Señor.